Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y vamos a hablar hoy día en un tema muy interesante y siempre pues tenemos invitados especiales. En esta oportunidad tenemos de invitado al licenciado Denis Portillo. El licenciado Denis Portillo actualmente es docente universitario, al igual también él es investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la Unidad de Historia y pues él ha sido una persona que nos ha venido acompañando temporada tras temporada y no digamos en esta tercera temporada nos acompaña con un tema interesante, un tema que pues ha investigado, un tema incluso el licenciado Portillo es una persona que ha escrito diferentes artículos en diferentes revistas científicas, reconocido pues en la academia y eso es lo que nos gusta, ¿no? Y que viene también a compartir esos conocimientos. Toda investigación que no se comparte prácticamente no sirve de nada. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de fortalezas españolas en Honduras. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Arnulfo. Nuevamente agradezco esta invitación aquí en este programa, pues que ya lo siento, ya me siento de la casa. Claro. Y pues vamos a hablar sobre una temática muy interesante para la historia de Honduras, que son pues precisamente las fortalezas que construyeron los españoles en nuestra tierra. Bien, de profesión el licenciado es un licenciado en historia, pero su orientación es un poco en la geografía histórica, pero también en sus investigaciones sé que este tema de las fortalezas en la época de la colonia en Honduras es un tema que de una u otra forma, maestro Portillo, a usted le apasiona, ¿no? No, claro, es una temática, dentro de lo que es la geografía histórica, hay mucha temática que uno puede manejar y una de ellas precisamente las construcciones militares que se dieron en América, como los españoles pues defendían sus posesiones desde el siglo XVI que llegaron a esta zona. Entonces, tratando de explicar ese proceso, es que uno tiene que analizar el por qué fueron construidas y para entender el por qué fueron construidas, debemos analizar entonces y debemos entender el lugar donde estas están porque son partes de todo un complejo y un contexto histórico, geográfico, que los españoles pues requerían esa protección para ese mismo. Ajá. Y para iniciar, porque sabemos que muchas de las personas que nos ven, pues hay estudiantes, hay docentes, público en general, gente que quiere conocer mucho de la historia, sobre todo la historia de Honduras. Comenzamos hablando, en principio, lo que es una fortaleza. Una fortaleza básicamente es una construcción netamente militar. Su función es proteger tanto a las personas que habitan dentro de la misma, que como ya les dije, todos son militares, y proteger una región por determinadas razones, ya sea porque sea una región muy importante desde el punto de vista comercial, en el caso de las fortalezas en América, bueno, fueron construidas precisamente para proteger rutas comerciales que los españoles tenían, por eso todas las fortalezas de este tipo fueron construidas a la orilla de la costa en esa época. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo puertos importantes. En el caso de Honduras, pues tenemos Puerto Trujillo y el Puerto de Humoa, que cada uno de ellos tenía sus fortalezas que lo protegían. Y esto fue un tipo de construcción a lo largo de todas las zonas conquistadas, ¿no? Sí, definitivamente, claro, porque los españoles, como ya lo repito, ellos, bueno, hay que recordar que por qué los españoles realizaron esos viajes de descubrimiento, llamémosle. Más que todo era por rutas comerciales. Ellos buscaban especias, metales preciosos, pero también una ruta comercial que permitiera llevar esos elementos a España. ¿Para qué? Para comercializarlos y así pues tener ganancias. Entonces, esas rutas comerciales era lo que permitía adquirir acceder a los españoles esas ganancias, pero también tenían que protegerlas. Lo hacían de dos formas, por medio de sus flotas marítimas, sus barcos en el mar, pero en tierra estaban precisamente los destacamentos militares que tenían como centro de operaciones las fortalezas. Y es importante porque aquí viene un poco amarrado que los españoles obviamente pasan por Honduras o descubren Honduras, entre comillas, en el año 1502 y hasta 1524 es que se vuelven a fijar en Honduras, en principio por la posición estratégica, por el Caribe, ¿no? Bueno, precisamente tenemos un mapa que de 1511 fue hecho por uno de los primeros cartógrafos que trabajaron en la zona de lo que actualmente conocemos como la Cuenca del Caribe, Pedro Martín de Anglería. En este mapa que podemos observar se encuentra en el círculo rojo dos puntos que son importantísimos para la historia de Honduras. Es precisamente arriba, un poco a la izquierda, está la isla de Guanaja. Y recordemos que en 1502 ahí llegó Cristóbal Colón. Y más abajo,
un poco más a la derecha, hacia abajo, se encuentra el Cabo de Gracias a Dios. Entonces, esos dos puntos son importantes porque ya desde 1502 son cartografiados por Cristóbal Colón y aparecen en este mapa, insisto, es de los primeros mapas de la zona, que como podemos observar también no existe la costa pacífica, porque para los españoles en ese momento no conocían que habían descubierto un continente, habían llegado a un continente, entonces no conocían el Océano Pacífico. Eso sucedió hasta 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa pues atravesó el Istmo de Panamá y llegó a lo que ellos llamaron la Mar del Sur, y de ahí comenzaron a investigar toda la costa pacífica de Centroamérica. Entonces, bueno, ya cuando los españoles realizaron esos viajes de exploración, ya con ese primer mapa de 1511, entonces ya comenzaron a delimitar y de reconocer lo que andaban buscando, rutas comerciales. Y en esta imagen precisamente lo que vemos es esas rutas comerciales hacia América que los españoles pues realizaban. Como podemos ver, venían de España, específicamente del puerto de Sevilla. Ellos lo hacían a través de una institución que los españoles habían creado que se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla, precisamente que era quien daba el permiso para comerciar con las colonias en América. ¿Qué traían los españoles? Pues traían elementos suntuarios, traían elementos como ropa, calzado, traían baúles, traían incluso elementos como una cama que podemos ver ahí, hacia América, todo aquello que los españoles necesitaban. ¿Y qué se llevaban de América? Pues materias primas. Entonces, el típico círculo de comercio que se realiza y que aún ahora incluso podemos ver entre los países productores de materias primas y los países que refinan esas materias primas. Se llevan la materia prima y la traen refinada nuevamente. Entonces, eso era básicamente lo que los españoles hacían, y en este mapa pues podemos observar cómo era ese proceso de intercambio entre España y las colonias. Interesante, ¿no? Porque realmente al ver todas esas rutas nos damos cuenta que el Caribe se vuelve estratégico para los españoles. Era muy estratégico, incluso aún hoy todavía la cuenca del Caribe, que se conoce en la actualidad, sigue siendo una zona muy, muy estratégica. Y era tan estratégica y tan importante para el comercio en la época de la colonia española, que incluso en este mapa es una pequeña reconstrucción que vemos de cómo era la división geográfica y política que los españoles realizaron para finales del siglo XVI. Ya incluso para 1590, a inicios del siglo XVII, 1610, 1620, la zona verde que vemos ahí era lo que los españoles llamaban el virreinato de la Nueva España, que después del rey era la entidad política más fuerte en América. Un virrey que estaba en la Ciudad de México era el que gobernaba ese virreinato. Los europeos, los otros países como Holanda, Francia, especialmente Inglaterra, se fijaron en la importancia económica de esa ruta comercial y en el Caribe que los españoles ya tenían, que eso los estaba enriqueciendo. Entonces, bueno, como toda potencia, no iban a permitir que los españoles se apropiaran de todo ese recurso. Y es así entonces que los ingleses especialmente y holandeses empezaron a contratar marinos desde una figura que ellos llamaban corsarios. El corsario no era más que una persona que comandaba un barco que con el permiso de un estado iba a robar a otro estado, y luego lo que robaba se lo llevaba al estado que lo patrocinaba y dividían la ganancia. Ese era un corsario. Estaba el pirata, que el pirata era lo mismo, iba a robar a España en este caso, pero la ganancia se quedaba el pirata, no la repartía con nadie. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es cómo, por ejemplo, los ingleses comenzaron a atacar los principales puertos españoles. Ahí vemos unas como pequeñas flamas que salen de algunas zonas. Está lo que conocemos ahí de geografía, sabemos que está San Juan, está Santo Domingo, República Dominicana, Santiago de Cuba, La Habana, Trujillo. Trujillo, en el caso de Honduras, fue un puerto que sufrió mucho el ataque de piratas y corsarios, al grado que solo a inicios del siglo XVII perfectamente sufrió más de 20 ataques de piratas, al grado que durante mucho tiempo fue despoblada el puerto de Trujillo. Esa es una de las razones por las cuales, y más adelante lo veremos en imágenes, que para 1640 se pensó en crear la primera fortificación en Honduras, que es la fortaleza, el recinto fortificado de Santa Bárbara, pero lo veremos después. Este, por ejemplo, es una imagen donde Sir Francis Drake, que fue precisamente un corsario que estuvo bajo el mando de la corona inglesa,
atacó el puerto de Santo Domingo, lo que es hoy República Dominicana. Como podemos ver en este grabado, no era que solo había un barco. Los corsarios y los piratas tenían flotas completas, flotas que les eran facilitados tanto por los países que los patrocinaban o los piratas contrataban a otros e invadían los puertos con la finalidad, bueno, de robar obviamente, pero también la idea era romper el comercio español para que así ellos no pudieran hacer uso de las reservas o los recursos que América brindaba para poder enriquecerse a la corona española. Y de hecho, Francis Drake se le considera como el terror de los españoles, ¿no? Porque... El terror de los españoles, y es interesante que al tener el título de Sir, significa que era noble, era un noble. Y insisto, él incluso en Inglaterra era reconocido como un héroe en algún momento, aunque al final tuvo una muerte un poco interesante por los mismos ingleses, lo acusaron de traidor o algo por el estilo, no, si mal no recuerdo. Pero en su momento de apogeo, que fue a inicios finales del siglo XVI, inicios del XVII, fue el terror de los españoles, porque como podemos ver ahí incluso, es una pequeña flota la que él comandaba e invadía todos los puertos importantes de la época en América, fueron invadidos por Francis Drake, y muchas de las flotas españolas que llevaban productos de América a España y viceversa, también fueron atacados por él. Se habla también que él anduvo por la parte sur de Honduras, ¿no? Sí, dicen que él cruzó el estrecho de Magallanes, se fue por Sudamérica y se fue hacia el lado del Pacífico y atacó también la zona del Golfo de Fonseca. Es más, hay una creencia ahí que dicen que el Banco de Inglaterra fue fundado por él, con todo el oro y plata que se le robó a los españoles. Bueno, son mitos dentro de la historia, sí, pero sí, que pueden ser ahora, algo innegable, la cantidad de riquezas que Francis Drake le quitó a los españoles, literalmente le robó, fue enorme. Eso sí no se puede negar porque, no, como les decía, no era casualidad que le llamaran el terror de los españoles. Sí. No era... Al ver tanto poder, de hecho los españoles cuando vienen a América nunca esperan encontrarse con un continente, ¿verdad? Se menos una gran cantidad de islas, ¿no? Y al ver tanto poder, maestro Portillo, vemos en esta imagen las diferentes colonias europeas en América, prácticamente. El poder de los países europeos actuales se fundamenta en la colonia, ¿no? Si nosotros pensamos desde 1511, el primer mapa que vimos, donde los europeos todavía creían que eran islas, las que habían descubierto nada más, porque todavía no habían recorrido, ni siquiera habían llegado al Océano Pacífico, se habían cruzado el continente. Es más, se sabe que Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India, incluso, y que las tierras que había llegado eran islas, que eran parte de la India. Con los exploradores posteriores, como Vasco Núñez de Balboa, Gil González Dávila y Hernán Cortés, etc., se supo que este era un nuevo continente. Los colores que vemos en esta imagen son las posesiones, los sitios geográficos que representan las posesiones de los países europeos, sí, en América. El color amarillo representa las posesiones españolas, y como vemos eran los que más tenían, y era enorme, definitivamente. La tajada del pastel les perteneció más a ellos, ¿no? Totalmente. La zona verde de Sudamérica era Portugal. Las zonas rojas eran precisamente de Inglaterra. Y unas zonas verdes ahí también eran de Inglaterra, de las potencias que así como que se estaban peleando todavía. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que el esfuerzo, en la cuenca del Caribe, donde está Honduras, donde estaba esa ruta comercial, era importantísima, porque pues, fue las primeras tierras donde llegaron los españoles, pero no era la única, era una enorme cantidad de territorio que los españoles tenían que cuidar, que ellos consideraban de su propiedad, de las demás potencias, porque, insisto, las demás potencias, cuando se enteraron que este era un continente, hicieron todos los medios posibles para arrebatarle lo más que pudieran a España, porque el tener esa cantidad de tierra representaba tener recursos, y el tener esa gran cantidad de recursos representaba una entrada económica para España enorme, que los ingleses y holandeses y franceses no lo iban a permitir, y portugueses no digamos. Sí, realmente vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante con el licenciado Denis Portillo sobre fortalezas españolas en Honduras. Y usted, pues, no nos cambien y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, y también buscarnos en nuestras redes como CTVE Telebásica. Gracias, ya regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de fortalezas españolas en Honduras. Tenemos de invitado especial al licenciado Denis Portillo. Cuando hablamos de fortaleza, ya usted bien nos hablaba, maestro Portillo, el contexto histórico, geográfico de cómo surgen estas fortalezas, viendo bien este mapa, el mapa anterior que nos hablaba, la ubicación. Prácticamente el Caribe se convierte en un lugar estratégico importante de desarrollo comercial, económico para los españoles. Pero ahora, viendo ya el caso de Honduras, porque Honduras tiene una trayectoria interesante, a Honduras se le considera como el país que tiene, por lo menos en Centroamérica, la mayor cantidad de fortalezas, aunque son dos, pero son emblemáticas, digámoslo así. No, y eso no es casualidad precisamente, o sea, el hecho de que Honduras tenga, quieras o no, dos fortalezas importantes en dos de los puertos más importantes, si no los más importantes de Centroamérica en su momento, era Trujillo y Omoa, insisto, no es casualidad. Y como podemos ver en el mapa que sigue, este fue hecho este mapa en 1590, estamos hablando al final del siglo XVI. Es un mapa que nos describe el camino que va de Puerto Caballos, cerca de Puerto Cortés ahora, pasando por Comayagua hasta llegar a la ciudad de Choluteca, en lo que es la bahía de Fonseca. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que los españoles ya desde esa época sabían que el mejor sitio para cruzar el continente, que ya sabían el que existía, era por la parte de Honduras. Ahora nosotros a este camino lo llamamos la Depresión Transversal de Honduras, que es donde se encuentran precisamente las mayores ciudades o más productivas, de las más productivas ciudades que hay en el país, y donde está la mayor cantidad de población también, porque son una zona donde se puede cruzar fácilmente de un océano a otro. Como ya mencionaba Arnulfo, no es casualidad que Francis Drake haya dado vuelta al continente y atacado el Golfo de Fonseca, porque gran parte, quiera o no, del comercio que se daba de una costa a otra pasaba aquí por Honduras, de alguna u otra forma. Entonces, esto nos indica entonces que para los españoles ya conocían eso, lo cual tampoco, insisto, no es casualidad que en la actualidad también se esté construyendo el Canal Seco, que comunique una costa con el puerto más importante de Centroamérica, que es Puerto Cortés. O sea, es cierto que está el Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá, que es nuevo, del siglo XIX, es muy costoso y es para cruzan los buques más grandes ahí de comercio. Pero si quiere hacerlo por tierra y de una forma más barata, se hace por el lado de Honduras, insisto, que es donde está el actual Canal Seco. Los españoles lo sabían. En esa época incluso Panamá no era una opción, porque aunque es un cordón de tierra más delgado, el Istmo de Panamá, es una zona selvática y es una zona todavía hoy problemática. Entonces Honduras sigue siendo la mejor opción para cruzar por tierra de una costa a otra. Entonces los españoles sabían eso, pero desafortunadamente no solo los españoles sabían eso, también lo sabían las otras potencias, también lo sabían, vuelvo a insistir, los franceses, ingleses y holandeses. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque esos son los tres estados que patrocinaron con mayor fuerza a los corsarios que ya mencioné y también uno que otro pirata. Ellos sabían que atacando Honduras y atacando esa ruta comercial iban a perturbar el comercio español. Claro. Y estos, por ejemplo, son tres de los piratas que atacaron precisamente esa zona, en la zona de Honduras. A la izquierda vemos el Olonés, l'Olonois, sería en francés. Los españoles le llamaban el Olonés. Ese pirata, a finales del siglo XVI, atacó lo que es entonces estaba la recién fundada, ya pocos años, San Pedro de Puerto Caballos, que es actualmente San Pedro Sula. La atacó y la quemó. O sea, no solo llegó a la costa, no solo llegó a la zona de Omoa, sino que penetró en territorio hondureño y atacó la ciudad interior de San Pedro de Puerto Caballos. También tenemos otro pirata famoso que se dice que anduvo por las costas, incluso estuvo en una base en las actuales Islas de la Bahía, que era Barba Negra. Barba Negra fue un famoso pirata cruel, muy cruel, dijeron. Barba Negra. Y a la derecha tenemos un pirata interesante, el capitán Lowe, que era norteamericano, era estadounidense, pero que era pirata. En ese entonces Estados Unidos estaba bajo la influencia británica. Entonces, como ven, también hubo piratas nacidos en América que estaban bajo otra bandera. Entonces, esto solo es para mencionar tres piratas que anduvieron por nuestras costas, que atacaron a los españoles y que obligaban a los españoles pues, a tener mucho cuidado y a protegerse de los ataques de ellos.
Todos estos, insisto, ya eran piratas, no eran corsarios. Estos ya robaban para ellos mismos. Exactamente. Era un proyecto personal. Ya era un proyecto personal. Incluso el que usted mencionaba, maestro Portillo, el olonés, que se le consideraba muy cruel. Hay unos documentos en la época, en la época de este pirata, que los mismos españoles decían que la tierra no había parido a alguien de tan malo, pero de verdad tan cruel como lo era este pirata. Hay una historia también escrita, una crónica de la época que dice cuando entró a tierra hondureña y llegó al Valle de Sula, no sabía la ubicación exacta de dónde estaba San Pedro de Puerto Caballos, entonces hizo prisionero a unos soldados españoles y los torturó cruelmente hasta que le sacó la información que él quería, y ya cuando los torturó ya los mató. Increíble. O sea, era muy cruel, eso sí. Realmente Honduras, en toda esta zona, viendo en ese mapa, esa zona era, pues, como usted lo mencionaba, de piratas, corsarios, bucaneros, había de todo un poco, ¿no? Bueno, incluso este mapa que vemos aquí, que es igual, mira las rutas comerciales, eran las rutas que seguían los galeones de comercio que traían los españoles, pero lo importante de este mapa no es ya enfatizar sobre esas rutas, sino que hay unos puntos negros en cada una de las costas de los países, que esos fueron las fortalezas españolas, o lo que los españoles construyeron en esa cuenca. Entonces, aquí solo están las más grandes. Hay unas que eran más pequeñas que no aparecen en este mapa, pero podemos ver que Omoa en realidad no estaba sola, no fue una construcción individual. Omoa era parte de todo un sistema defensivo español que fue planeado y que fue pensado desde finales del siglo XVI, inicios del XVII, y que se vino a terminar, por llamarlo así, hasta finales de 1801, cuando los españoles construyeron una de sus últimas fortalezas, que fue en la Florida, precisamente. Y ahí está la fortaleza San Felipe, creo que así se llamaba, no estoy muy seguro, pero que ahí está la fortaleza que fue en 1801. Una de las primeras fortalezas en ser construidas fue la de San Felipe de Barajas, que es una de las fortalezas más grandes, es la fortaleza más grande de América, que está en Cartagena de Indias, en Colombia. Para San Felipe de Barajas. También están las fortalezas de La Habana, está la fortaleza de Puerto Rico, está también dos fortalezas grandes en Veracruz, en México. También Guatemala tenía una fortaleza, también, y obviamente está la de Omoa, que también es una de las últimas en ser construidas, que sabemos que se empezó más o menos a construir en 1756 más o menos, los primeros diseños, y que posteriormente a finales de ese siglo estaban dando ya los últimos toques. Pero en este caso me interesa hacer notar que la fortaleza que vemos aquí, que esta es la ciudad de Trujillo para el siglo XVII, la fortaleza de Santa Bárbara. En realidad, si somos técnicamente precisos, Santa Bárbara no es una fortaleza como tal, sino que desde el punto de vista defensivo es un recinto fortificado. Un recinto fortificado es, sí, una fortaleza, pero más pequeña, con muros más pequeños, con una extensión geográfica también más pequeña, o sea, es más pequeña. Pues tiene la capacidad de tener cañones de alto poder, como los tiene ahorita, eso claro. Sí. Lo interesante de esta imagen es que es una imagen, un grabado, que se considera del siglo XVII, en donde vemos a Trujillo con una verdadera fortaleza. Lo que nos indica eso que sí, Trujillo en algún momento probablemente se le diseñó, por lo menos en papel, que iba a tener una fortaleza como tal, y sabemos que así iba a ser, pero que con el tiempo se decidió que esa fortaleza se construyera en Omoa, y posteriormente lo que se dejó fue un recinto fortificado, porque para ese entonces, ya para mediados del siglo XVII, Omoa ya estaba adquiriendo una gran importancia para los españoles. Entonces, pero este grabado es de como probablemente se pudo haber visto si se hubiera construido una fortaleza en Trujillo, una fortaleza como tal, que en el recuadro de la derecha arriba ahí vemos como era una fortaleza de muros perimetrales, con grandes muros. Ajá. Y vemos ahí en este cuadro de Trujillo, al fondo creo que se ven los cerros de Capiro y Calentura, creo que son los que están atrás. Sí, Capiro y Calentura, que son son como representativos de la bahía de Trujillo, ahí de la zona de Trujillo. Y este grabado, hay un informe precisamente de 1573, en donde la Audiencia de Guatemala, lo hace el padre Villalobos, considera, dice, necesario que en el puerto de Trujillo se construya una fortaleza, y me imagino entonces que esta era una especie de
de prospecto de cómo debe haber Claro. sido, y sí, a los pies de los cerros Capiro y Calentura. Interesante, ¿no? Vemos aquí en estas imágenes, que como usted bien lo comentaba, tenía una artillería De grueso calibre. Así es. Tenía una así es. artillería de grueso calibre, ellos medían en libras el peso del disparo, entonces una artillería de grueso calibre, o sea, el hecho de que sea un recinto fortificado, o sea, de que tenga una categoría menor a una fortaleza como tal, que sea más pequeño, no quiere decir que la artillería también era de bajo calibre, no, tal vez eran menos cañones, pero sí tenían la capacidad de un gran poder de fuego, la fortaleza. En este caso, insisto, este es un recinto fortificado de Santa Bárbara, que es muy antiguo también, la fortaleza, no hay ninguna duda, es de la época colonial. La ubicación estratégica realmente está justo a la orilla del mar. Está justo a la orilla del mar, lo que pasa, y más adelante lo vamos a ver, que la Tierra muchos dicen que el planeta Tierra es un ser viviente que está en constante cambio, y vamos a ver más adelante cómo las costas se mueven. En algún momento las fortalezas o recintos estuvieron a la orilla del mar porque ahí es donde deberían de estar. Si eran sitios para repeler ataques desde el mar, tenían que estar cerca del mar para no permitir ni siquiera que se acercaran a la costa los barcos enemigos. Pero vamos a ver más adelante cómo, por ejemplo, si uno va a Omoa, la fortaleza está tierra adentro, varios metros tierra adentro. Pero antiguamente realmente el mar estaba Antiguamente cerca, estaba a la orilla del mar, en lo mismo Trujillo. Es más, Trujillo está todavía más, el recinto está cercano al mar también. Ahí no ha sucedido mucho. Pero hay algunos lados. Quiere decir, maestro, disculpe que le interrumpa, quiere decir que en el Caribe hemos ganado más tierra. Sí, en el Caribe ya la plataforma en la zona Caribe continental se está levantando, mientras que en el Pacífico se está hundiendo, y eso tiene que ver con las placas geológicas que están en continuo movimiento y chocando entre sí. Por esa razón es que uno puede ver que las fortalezas, y no solo en Honduras, sino también en otros países, se han ido retirando, entre comillas, de las costas. Y uno dice, y por eso cuando uno viene y hace estudios de geografía histórica, uno no debe ver con ojos actuales lo que está viendo, sino que debe ir hacia el pasado, debe tratar de usar su mente y retroceder en el tiempo para ver cómo era en aquel entonces, en este caso hace 300 años, cómo era la costa, para poder entender la estructura que estamos viendo en ese momento. Entonces, en historia, nosotros, recuerden, no estamos viendo lo actual, estamos viendo cómo era en el pasado, para poder entender y poder explicar por qué fue construido ahí y cómo funcionaba. En el caso de la fortaleza, insisto, si uno mira una fortaleza que protegía un puerto, pero que está al interior, uno dice no tiene sentido. La fortaleza tenía que estar a la orilla del mar. Sí. Siempre es interesante estos temas hablado con el maestro Portillo, realmente, porque es como que los vive y también es parte de sus investigaciones. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de fortalezas españolas en Honduras. Y es que viendo toda esta trayectoria de las diferentes imágenes que nos ha traído el licenciado Portillo sobre pues, estos mapas antiguos, estamos acostumbrados a ver, como bien lo comentaba el maestro Portillo, a pensar un poco como el día de hoy, pero viendo estos mapas de 1590, los primeros mapas que se hacen de esta zona, realmente los españoles tenían una leve idea de lo que era el territorio, ¿no? Y claro, al darse cuenta de que llega a un continente, llega a un país estratégico, es cuando ellos se replantean. Creo que la conquista, maestro Portillo, se la replantearon probablemente, ¿no? Totalmente, el replanteo bueno, recordemos, vuelvo al inicio, ellos al final conquistaban para acceder al producto y a lo que estas tierras tenían, ¿no? Entonces, se dice que en Honduras, para el caso de Honduras, el proceso de conquista terminó alrededor de 1540, 1550. De ahí viene otro proceso distinto, que es el proceso de colonización. Así es. El proceso de colonización ya se da cuando hay una estabilidad militar, cuando hay una estabilidad de dominio de la corona española, y en el caso de Honduras pues, se da más o menos en esas fechas, que es cuando ya comienza entonces a usufructuar lo que ya ellos conquistaron. Vuelvo a decir lo que he dicho desde el inicio, entonces vuelven ya a tener esas rutas que tienen.
De esa forma, entonces ya los españoles piensan distinto lo que están haciendo. Ya no se trata de dominar por la fuerza, sino dominar por otros medios, ya el medio político, medio religioso, medio económico. Y legales también. Ilegales, correcto, correcto. Entonces, es así entonces que ya para inicios del siglo XVI, estamos hablando de 1600, es cuando comienzan entonces a tener ya una comunicación permanente y de comercio con la metrópoli, que le llaman ellos, que era España, que es cuando vienen y entran en escena y ahí las otras potencias con sus piratas y los corsarios para interrumpir ese comercio. Por eso, insisto, no es casualidad que para 1640 ya para 1590, perdón, se esté hablando de fortificar Trujillo. Ya en 1640 se habla de que ya están las primeras fortificaciones en la zona de Trujillo. Y ya está, porque Trujillo para esa época también ya ha sido invadida por piratas y corsarios pues muchísimas veces, y ha sido incendiada, ha sido despoblada, etcétera. Pero no es sino que digamos que ya los españoles comienzan a entablar todo un sistema de fortaleza como tal, con la que mirábamos anteriormente, que es de 1723, la imagen anterior, que el primer diseñador es Onofre Núñez, que es el primer diseño de una fortaleza en la bahía de Omoa, que si nos fijamos, claro, hay que tomar en cuenta que la proporción del tamaño de la fortaleza con la bahía no es normal, hay una desproporción ahí, porque si fuese ese tamaño real, sería de kilómetros la fortaleza, pero ya era una proyección que tenían los españoles. Es 1723, esto obviamente no se llevó a cabo, sino que ya cuando se comenzó a tomar en serio, ya es cuando llegó Luis Díaz Navarro, ingeniero, muy importante para la historia de Centroamérica, porque es como decir el jefe de ingenieros de las flotas españolas. O sea, eso les indica de que para que viniera la persona más importante en ingeniería para los españoles, de ingeniería militar, viniera aquí a Honduras, era porque consideraban una región muy, muy importante y que la opinión y el diseño de él pues, tenía que ser tomado en cuenta. Y moverlo para la costa del Caribe, ¿verdad? Porque recordemos que las primeras ciudades que fundan los españoles realmente en Honduras es el Caribe, ¿no? Sí, no, recordemos que incluso la primera ciudad española fundada fue Puerto Caballos. Ajá. La ciudad de Puerto Caballos, cerca de lo que fue Omoa. Luego fue, que ya no existe, Puerto Caballos, desapareció. Luego vino San Gil de Buenavista, que también desapareció. Luego viene el Triunfo de la Cruz, que es la ciudad española fundada por españoles, que todavía existe el poblado. Y así sucesivamente hasta llegar a las ciudades interiores como Comayagua, Tegucigalpa, ¿verdad? Pero sí, las primeras fueron puertos, porque era por donde llegaban los españoles. Entonces, por ejemplo, aquí está ya el mapa de 1745, si no me equivoco, de don Luis Díaz Navarro. 43, gracias. 1743, de Luis Díaz Navarro, donde ya estamos viendo la bahía también de Omoa, y donde sigue manteniendo, si se fijan, un diseño cuadrangular de la fortaleza. Ese es como el primer diseño que hace Luis Díaz Navarro. Luis Díaz Navarro es el primer diseño realizado en 1743. El primer diseño de fortaleza en Omoa es de Onofre Núñez. Pero digamos el caso de Luis Díaz Navarro. Pero Luis Díaz Navarro, ya desde ese ingeniero, que la verdad, cuando uno lee y comienza a estudiar la ingeniería española, se da cuenta que era una eminencia en su época. Así es. Era muy, muy, muy escuchado. Entonces, ese es el primer diseño de él, de 1743. Y como vemos ya es un diseño incluso más profesional que el anterior. Este es otro diseño del Luis Díaz Navarro de 1752. Sin embargo, lo tengo ahí porque ven, hay dos diseños de fortalezas. Está Omoa, el diseño cuadrangular, que lo vemos un poquito más a la derecha, pero también se encuentra otro diseño de otra estructura, que es el recinto fortificado del Real. El recinto fortificado del Real fue construido con la idea de que mientras tanto se construía la fortaleza como tal, era la que iba a proteger al puerto, iba a proteger a la fortaleza. Era muy usual eso. Era muy usual, correcto. Era muy usual. Probablemente Santa Bárbara, el recinto fortificado, y eso es una opinión mía, no la puedo certificar históricamente, Santa Bárbara fue construido para posteriormente construir una fortaleza, pero al final en Trujillo quedó el recinto fortificado, porque se construyó Omoa. Entonces, ahí está, por cierto, el recinto fortificado del Real, que está a la par de la fortaleza, todavía los restos están ahí, igual. O sea que si somos entonces más estrictos, en Honduras no hay dos sistemas defensivos, hubo tres en su momento, si tomamos en cuenta el recinto fortificado.
del Real. Entonces, y como ven, algo también que quiero hacer notar es que están a la orilla del mar, los dos. Están proyectados, construidos a la orilla del mar. Entonces, lo escribo ahí también porque es importante ver que Díaz Navarro pues, realizó esos planos. No solo fue uno el que realizó, sino que fueron varios. Se lo estoy poniendo tal vez los más interesantes para el caso. Aquí nuevamente vemos a Francisco Álvarez. 1756. 1756, Francisco Álvarez. Cuando a Luis Díaz Navarro lo retiraron, hizo sus propuestas, lo retiraron, entonces quedó a cargo de la construcción de la fortaleza Francisco Álvarez. Como vemos ahí, cambió un poco también los diseños, pero sigue manteniendo siempre la misma posición a la orilla del mar. ¿Por qué estoy mencionando todos estos procesos? Porque la construcción de la fortaleza de Omoa no solo fue una decisión, fue todo un proceso de varios años que cambiaban los diseños, ¿Por qué sería eso? Bueno, sería por la necesidad de saber cuál era el diseño más apropiado para la fortaleza, por la zona que existía, porque no todas las fortalezas eran iguales, dependía de la región donde estaban siendo construidas. Así es. Y hay otro personaje importante que es el conde de Aranda, esto fue en 1757. Okay. Este sí es importante, ¿por qué? Porque en 1757 el conde de Aranda rediseña los planos anteriores y hace una fortaleza de 3 lados, adiamantada como se llama. Y es importante porque es precisamente el diseño que se utilizó y al final el que se terminó construyendo la fortaleza, y es el que tenemos ahora en la actualidad, es la que disfrutamos, porque este hecho de que se haya construido de esta forma una fortaleza triangular la ha hecho única, porque en América no hay otra fortaleza que tenga ese diseño. Todas son cuadrangulares o hexagonales incluso, que son de 6 lados, pero esta es la única fortaleza triangular que hay en América. No sé si en el mundo habrá otra, no lo sabría decir, pero en América es la única y eso la ha hecho única esta fortaleza, por eso es tan importante también. Y también porque en la época, en ese momento, fue como una novedad, una fortaleza de este tipo. Y podemos ver también incluso que en el plano la fortaleza también sigue estando a la orilla del mar. Eso es muy importante, ¿eh? Y hay otros personajes como el caso de Francisco de Álvarez, que lo miramos de nuevo ya una proyección diferente puesta en este plano de 1756, maestro. Sí, Francisco de Álvarez, volvemos a lo mismo. Este es el recinto del Real, ya él lo modificó, ya lo hizo más, lo hizo más claro. Ya para esa época también el conde de Aranda ya había diseñado la triangular, entonces Francisco Álvarez pues diseñó el recinto del Real y como vemos es una fortaleza que podemos decir tiene 6 lados incluso, pero es más pequeña, recordemos, pero lo dejé ahí porque si se fijan tenía un muelle que ya no existe. Es más, si nos vamos ahora, ahí ya no hay presencia de mar, ya se ha rellenado y la fortaleza está en tierra adentro. Es lo que he querido que hemos notado, pero lo puse ahí también porque vemos que aun y cuando el recinto era más pequeño, también llevaba todo un proceso de planeación. No lo hacían a la carrera, como digo, claro. Se tomaban su tiempo y siguiendo características y siguiendo lineamientos profesionales para su construcción. Vuelvo a decir, la ingeniería española era en su tiempo una de las mejores ingenierías que había y tenían una larga tradición de constructores. Además, estaban protegiendo toda su inversión, toda su producción. Así es, o sea, hay que tomar en cuenta, tenían que hacerlo mejor. Así es, definitivamente. Así es. Hay también Juan Manuel Zapatero y José Domínguez. ¿Cuál es el papel de ellos? Hay un libro en la década de los 70, el Instituto de Antropología e Historia, pues con ayuda creo que de la UNESCO, si más no recuerdo, se hizo un estudio para recuperar en aquel entonces la fortaleza de Omoa. Recordemos que la fortaleza de Omoa, hasta la década de los 70, pasó a ser patrimonio nacional. Entonces se trajo a ellos, que son especialistas españoles de la época, 1972, para que realizaran planos modernos de las ruinas que había en esa época. Los planos que vimos anteriormente son planos de construcción del siglo XVIII. Este es un plano ya de 1972, un plano por medio del cual se reconstruye o cómo se debería restaurar, si fuese posible,
tanto el recinto del Real, que es este, como la misma fortaleza. Entonces lo puse ahí como un ejemplo de que pues no pierde validez, no pierde validez, lo que fue importante en su época lo sigue siendo ahora, desde otra perspectiva, por cierto. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Fortalezas españolas en Honduras, un tema interesante desarrollado por el licenciado en Historia Denis Portillo, actualmente docente universitario, al igual investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la Unidad de Historia. Cuando usted nos ha venido explicando, maestro Portillo, toda esa evolución histórica de la fortaleza, la de Trujillo, bueno, que se conoce como la de Santa Bárbara, la fortaleza de Omoa, los nombres originales de esta fortaleza, se cree que la de Santa Bárbara tenía quizás otro nombre antiguamente y la de Omoa. Mire, la fortaleza de Santa Bárbara no desconozco por lo menos que tiene otros nombres, pero sí es interesante que, según tengo entendido, dentro de la jerga militar, la jerga de fortalezas, Santa Bárbara se le conoce a la zona donde está el polvorín. Ellos le llaman, y en los barcos incluso, en la marina, se le llama, tengo entendido, a la Santa Bárbara, a la bodega donde está la pólvora. ¿Tiene Entonces, relación? tiene relación. Y en el caso de Omoa, si se fijan, no es la única fortaleza, es la fortaleza de San Fernando de Omoa, pero es por, si me equivoco, Fernando VII, creo que fue el que apoyó la construcción de la fortaleza. Entonces, en honor a él, pues se le puso el nombre de San Fernando, y Omoa porque es la región donde está construida, ¿verdad? En Honduras. Algo interesante es que, ya lo había mencionado, que la fortaleza de Omoa tiene la característica que es una fortaleza triangular, que es muy poco común, aunque yo buscando he encontrado ahí en el archivo de Indias un plano o un grabado de 1665 de la fortaleza de San Agustín en la Florida. No sé, debo ser franco, si existirá todavía esa fortaleza, pero lo que sí me llama la atención es que también tenía un diseño triangular, esa fortaleza. Así el de la Omoa. En todo caso, hasta donde conozco, actualmente la única fortaleza triangular es la fortaleza de San Fernando de Omoa, nada más. Pero me llama la atención que, por lo menos al parecer, era un diseño que sí ya era conocido y era proyectado por los españoles en su momento. Así, esta data de 1665. 65, realmente. Sí, ese es un plano que encontré. En la actualidad sé que existe en la Florida una fortaleza, pero es un cuadrangular, igual que las demás. Interesante, realmente. Es poder asociar. Esta imagen que vemos aérea es en la zona de Omoa. Es la zona de Omoa, decidí ponerla aquí. ¿Por qué? Porque hemos visto en todos los planos, sin excepción, que la fortaleza estaba a la orilla del mar. La fortaleza, todos los planos, desde 1723 hasta el de 1753, por ahí, 57, por ahí, la fortaleza estaba a la orilla del mar, pero no estamos observando que esta es una vista satelital, una vista real de la fortaleza que está tierra adentro. Es más, si vemos, la bahía de Omoa es muy diferente a cómo se miraba en el siglo XVIII. Entonces, aquí es donde uno se encuentra y sabe de que lo que les decía, que los suelos se mueven, las placas se mueven, y eso hace que la costa norte de Honduras se levante, se ha ido asolvando y haya ido ganando terreno. ¿Por qué? Porque, insisto, no tiene sentido que una fortaleza se encuentre tierra adentro. Tiene que estar a la orilla del mar para proteger la ruta comercial. ¿No? Es estratégico, sí. Es completamente estrategia. Entonces, aquí es donde, insisto, se demuestra cómo los suelos se van moviendo. Por eso digo, cuando uno estudia y uno va a hacer un trabajo de historia, de geografía histórica, forzosamente tiene que pensar del momento que uno está estudiando, de ese periodo histórico, y en el caso de la fortaleza, tenemos que ver cómo se miraba la región, cómo se mira geográficamente hablando, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Porque sí podríamos decir que ya la geografía del lugar comenzó a cambiar ya en el siglo XIX, por X razones, se comenzó a solvar, comenzó a llegar más tierra, etc. Pero esos 3 primeros siglos, la bahía de Omoa era muy, muy diferente. Y hay algo que también vemos en la zona, usted lo compara con el mapa antiguo, ¿no? Correcto. Aquí podemos ver incluso un montaje que realicé de un mapa del siglo XVII, de 1600, perdón, del siglo XVIII, de 1700, de la fortaleza, una vista aérea de la fortaleza de la época, cómo era la bahía de Omoa.
que es todo el perfilado rojo que vemos ahí y que es en blanco y negro. Así era la bahía de Omoa, y la fortaleza está en el círculo amarillo. Entonces ahí vemos que sí, la fortaleza estaba a la orilla del mar, y si lo comparamos con la imagen actual, vemos que ha cambiado mucho geográficamente y geológicamente el lugar donde fue construida la fortaleza, y podemos ver de que incluso obviamente toda la zona de la bahía pues se asolvó y se llenó de arena y hizo que ganara terreno. ¿Y se va a ir corriendo constantemente? Y se va a ir corriendo constantemente. Mientras las placas sigan en movimiento y sigan levantando la costa norte de Honduras, va a seguir ganando playa. Y acá estamos en una de las placas más intensas, la del Caribe, ¿no? Que es la placa del Caribe, que recordemos que esta placa la está golpeando la del Pacífico, la de Norteamérica y la de Sudamérica. Usted ponía un ejemplo un tanto divertido, maestro Portillo. Yo les decía así que en programas anteriores, que hemos hablado de eso, que pensemos la placa del Caribe como un Volkswagen o cucarachita, como decimos nosotros aquí. O una mototaxi ahora. Una mototaxi ahora. Una mototaxi ahora que le estén golpeando 4 buses, por ejemplo, claro, de los 3 lados, de los 4 lados. Estamos nosotros en el centro y así está siendo golpeado la placa del Caribe, o sea, estamos recibiendo una presión geológica bastante fuerte. Por esa razón, no solo Honduras, sino toda la zona atlántica de Centroamérica se está levantando y se está rompiendo. Constantemente. Constantemente. Está en movimiento constante, ¿no? Así es. Es pequeña, pero peligrosa. Así es. ¿Es probable que Honduras entonces se separe con esta placa? Decía un maestro de geografía, recordado, Ramón Rivera, que dentro de más o menos unos 50 millones de años, dice, pueda que Centroamérica esté donde están ahorita las islas del Caribe, que nosotros seamos la próxima Cuba, por ejemplo, y que una nueva Centroamérica haya emergido del mar y esté conectando ambos continentes, Norteamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque la placa se sigue moviendo. ¿Y eso en términos geográficos es poco tiempo? Es poquísimo tiempo. En términos geológicos es mañana. Así Entonces, aquí son unas fotos que decidí poner de lo que es a la izquierda arriba, la fortaleza de Omoa, como vemos, bellísima. En realidad, en lo personal, desde el punto de vista estético, es una fortaleza hermosa, pequeña, pero muy hermosa, que se sale de lo común. Y abajo a la derecha vemos los restos de lo que es el recinto fortificado del Real. Recordemos que fue construido a la par de la fortaleza. Entonces, son dos restos importantísimos, patrimonio nacional. La fortaleza de Omoa es monumento nacional, incluso es la categoría más alta que el Estado de Honduras le da a un inmueble de importancia patrimonial. Y pues algo nuestro, es algo que tenemos, que no tienen otros. Puede estar la fortaleza más grande de América, que es, ya le dije, San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias, en Colombia, pero no es triangular. Esa solo nosotros la tenemos. Qué interesante, es una maravilla realmente. Una maravilla. Honduras, ¿no? Sí. Y viendo la imagen, el tipo de material que se utilizó para la construcción. Es piedra, pero especialmente coral, especialmente en la cortina, la que es semicircular, que es la que daba al mar, ahí se utilizó coral de ahí de la zona, porque es una piedra, es muy duro, pero tiene la facultad de que cuando pega un disparo puede rebotar, porque desliza también, y eso hace que la energía del impacto se baje bastante. Entonces, y por eso que también se considera que esa cortina es muy dura y muy duradera de la fortaleza, porque es la que sufría todos los impactos. Así es. Vamos a dedicar un programa para describir, explicar en términos históricos, arquitectónicos, el interior de la fortaleza. Así que de aquí ya la dejamos invitado, maestro, para lo siguiente. Un placer, ¿no? Claro que sí. Como yo ya le damos una segunda parte, porque sí es importante. La descripción y la investigación histórica que hace el maestro Portillo desde los primeros momentos de la fortaleza, los primeros mapas, 1590, hasta la actualidad, realmente es importante, y entendemos por qué la ubicación, el por qué el diseño arquitectónico, el por qué el tipo de materiales. Realmente la historia nos ayuda a entender mejor eso, ¿no? Esa es la idea, o sea, la historia se dice que es la memoria de los pueblos. Cuando nosotros entendemos la historia de la fortaleza y de todo el contexto que motivó su construcción, le vamos agarrando el gusto y el sentido de por qué está ahí y de por qué pues, es tan importante para la historia de nosotros. Puede ser elevada a monumento es monumento nacional. Con el caso de como Copán. Patrimonio mundial. Podría ser elevada, se ha intentado en algún momento el proceso, lo que pasa es que es un proceso un poco largo, eso sí, pero sí tiene las características y podría serlo.
Sería motivo de mucho orgullo tener otro patrimonio mundial. En caso de la fortaleza, como bien lo dice el maestro, aplica y tiene todos los requerimientos. Así que próximamente estaremos viéndola ya como un patrimonio mundial, maestro. Eso esperamos. Mensaje a las personas que nos ven. No, que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Y especialmente, pues, el mismo mensaje que doy siempre que me preguntan, que querramos lo nuestro, estudiemos lo nuestro, entendamos lo que nos hace hondureños. En el caso de las fortalezas, son fortalezas que por alguna razón están ahí, son parte de una historia y son parte de una identidad que tenemos. Y quieras o no, pues, son íconos que nos representan a nivel internacional, especialmente la fortaleza de Omoa, que vuelvo a decirlo, es única en su especie. Así es. Bueno, ya escucharon el mensaje del licenciado Denis Portillo, historiador, al igual también es investigador y es docente universitario. Agradecemos su presencia aquí en ¿Qué pasó entonces? Y a ustedes, pues no olviden escribirnos a nuestro correo quepasoentonces@telebasica.com, al igual también pueden buscarnos en nuestras redes como STVE Telebásica, para que pues escuchar tus sugerencias de nuevos programas. Y recuerda que estamos en esta tercera temporada, habrán sorpresas, nuevos temas que te van a sorprender y van a hacer que amen más a este gran país, Honduras. Gracias, estuvo con ustedes Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.